Hoy vengo a hablarte de una de las preguntas más extendidas a día de hoy, más populares y a la vez que peor se están planteando, que peor estamos intentando responder y que más trampas y bucles mentales encierra adentro. Es una pregunta que puede ser muy poderosa, muy potente para construir una vida con sentido, pero a la vez es una pregunta muy peligrosa. Es una pregunta que ha puesto más vidas en pausa de las que realmente ha ayudado a construir. Y la pregunta es, ¿cuál es mi propósito? ¿O cuál es el sentido de mi vida? Te voy a explicar por qué esta pregunta nos la planteamos mal, cuáles son las trampas que encierra y te voy a desvelar las preguntas que realmente hay que contestar antes de llegar a esa, si no se quiere caer en un círculo o en un camino sin fin. Porque a mí me ha pasado, he estado en esa pregunta mucho tiempo hasta que me di cuenta de que era una pseudo pregunta que encerraba bastantes premisas ocultas que si no se desvelan antes y no se asumen, no nos va a llevar a ninguna parte. Y te aseguro que vas a salir de este vídeo con unas preguntas que realmente si las contestas, si te paras un rato en cada una de ellas y las escribes, te van a ayudar a resolver la pregunta principal de cuál es mi propósito, cuál es el sentido de mi vida. Así que te invito a que cojas un papel, un bolígrafo, un lápiz y apuntes todas estas preguntas para que cuando acabes el vídeo te tomes un tiempo para ti, para contestar estas preguntas, reflexionarlas y así poder por fin desvelar la principal sin caer en trampas y bucles que nos paralizan en ella. Para empezar, antes de llegar a nuestro propósito, a nuestro sentido vital, si nos hacemos esta pregunta, si estamos buscando este sentido en nuestra vida o este propósito, hay que plantearse algo, y es: si yo busco un propósito, es que se me ha dado. Si se me ha dado un propósito, alguien me lo ha dado, o algo me lo ha dado. Si algo me lo ha dado, está por encima de mí, es más inteligente que yo y sabe cosas sobre mí de las que yo todavía no soy capaz de ver. He visto personas que se plantean la pregunta ¿cuál es mi propósito?, sin tener en cuenta esta primera premisa que encierra la cuestión. Y es que hay una inteligencia superior, hay un Dios, hay algo que tienes que asumir por encima de ti. Porque si tú tienes un propósito, significa que algo por encima de ti te lo ha dado. Esto es muy importante de resolver antes de meterse a ver cuál es el sentido de tu vida. Porque si no te has reconciliado, estás en conflicto con este concepto de Dios, de creador, de inteligencia superior o como lo quieras llamar, no vas a llevar a ninguna parte. Porque si tu sistema de pensamiento tiene como creador, tiene como Dios, una entidad malvada, una entidad basada en el castigo, basada en la culpa, un Dios como padre severo y castigador que si te has portado mal te va a castigar y te va a enviar al infierno. Si tienes este concepto en tu mente y si lo tienes en tu subconsciente, que al final es una de las grandes partes que dirige nuestra vida, nuestras creencias, nuestro sistema de pensamiento, ¿no? El background es como en los ordenadores la parte de la programación, lo que no ves, lo que hace que cuando des doble clic se abra un programa. Eso es una programación, nosotros tenemos una programación. Si en esa programación tienes este tipo de concepto sobre Dios, ¿dónde crees que te va a llevar tu mente consciente si en tu programación interna ya tienes esta creencia? A ningún sitio bueno, ¿verdad? Así que la primera pregunta que deberías escribir, plantearte y parar a pensar, aunque creas que la tengas resuelta, es ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios, el universo, como lo quieras llamar, la energía divina? Es que hay mil nombres, a mí me da igual cómo lo pongas, como a ti te sea más cómodo. ¿Qué es esa palabra, ese concepto para mí? ¿Qué es? Y pararse y escribir bien y reflexionar sobre qué es eso para ti, qué implica. ¿Qué sale de tu subconsciente cuando piensas en eso? ¿Hay miedo? ¿Hay rechazo? ¿Hay amor? ¿Hay felicidad? ¿Hay seguridad? ¿Hay confianza? ¿Qué hay? Eso es lo primero que hay que resolver. Segunda cuestión muy importante. Si todos tenemos un propósito, ¿para qué es ese propósito? Para un plan, ¿no? ¿Para qué sirve un propósito de algo? ¿Para qué sirve el propósito de una célula hepática, del hígado? Sirve para filtrar,
¿no? O sea, ese es su propósito. Entonces, hay que asumir que si tú tienes un propósito, ese propósito entra dentro de una función o de un plan. Así que, si hay un plan, si hay una función que tienes que desempeñar para una finalidad, entonces la segunda pregunta es una pregunta y a la vez una reflexión que hay que interiorizar. Primero, la aceptación de ese plan y de una función propia dentro de ese plan. Y segundo, si hay una inteligencia superior y creadora que nos ha diseñado y a la vez nos ha puesto dentro de un plan con un propósito especial y personal, deberíamos preguntarnos qué nos ha dado, qué se nos ha dado para el desempeño de esa función. Y esa sería la segunda pregunta. Responderse a uno mismo qué es lo que se me ha dado, qué es lo que yo tengo, qué es lo que veo a lo mejor de forma incluso natural en mí, en mi vida. No tiene por qué ser un don o un talento o una cualidad. Pueden ser atributos exteriores a ti que tienes en tu vida ahora mismo, que quizás ves de forma natural, pero que quizás no es tan común. ¿Qué se te ha dado? ¿Qué tienes especial ahora mismo respecto a los demás que te podría llevar al desempeño de una función concreta en un plan? Y viene la tercera cuestión, que quizás sea un poco compleja y no quiero entrar aquí mucho porque esto da para no solo un vídeo, da para una serie de vídeos súper larga, que es, si asumimos la existencia de ese creador, que nos ha puesto esa función, que nos ha puesto dentro de un plan, ¿para qué? Vamos a dejarlo de momento, pero si no estamos directamente desde que nacemos como un pájaro, como una planta, como un pez, ¿no? O sea, todo esto son criaturas que comparten la vida con nosotros y que no se plantean nunca este sentido de vida o este propósito. O sea, estas criaturas van directas al grano. Nacen, saben lo que tienen que hacer, no se plantean absolutamente nada, cumplen esa función y se van. ¿Vale? Ese es su papel. Nosotros, en cambio, estamos aquí, yo grabando y tú viendo, un vídeo sobre qué tengo que hacer en esta vida, cuál es mi sentido o cómo lo encuentro, ¿no? O sea, si lo piensas, tiene su punto cómico, pero a la vez esta situación encierra una tercera premisa, que es, si algo, desde que nazco, está impidiendo que encuentre ese propósito, me está frenando, me está paralizando, ¿no? Hoy y en este vídeo lo vamos a llamar ego. Es un concepto que se ha usado de forma muy indiscriminada para hablar de muchas cosas, también para justificar, pero hoy aquí el ego lo vamos a entender sin entrar en eso como una parte de nosotros que nos dificulta encontrar ese papel o esa función. Así que la tercera afirmación es que existe una entidad que vamos a llamar ego, que nos dificulta, nos impide, nos frena y nos paraliza para desempeñar ese papel. Asumiendo esto, si tú fueras ese ego, si tú fueras esa entidad y tu misión es paralizar a alguien sobre una función divina, ¿no? Una función, un papel que viene de arriba, ¿cómo lo harías? ¿Cómo frenarías? ¿Cómo te frenarías a ti mismo? ¿A través de qué te frenarías? ¿Qué es lo que hoy en día más te frena? Esta pregunta es bastante profunda, pero a la vez es bastante sencilla de contestar si no entramos a divagar dentro de ella y a filosofar. Y básicamente lo que más nos frena en el día a día son emociones que consideramos como negativas. O vamos a quitar el concepto negativo positivo, vamos a decir emociones paralizantes. Miedo, vergüenza, culpa. Entonces, si hay una entidad que nos paraliza a través de estas emociones, ¿no? De estas emociones paralizantes, de la culpa, del miedo, de la vergüenza. La pregunta, la tercera pregunta, creo que ya te la estás a lo mejor intuyendo, sería ¿a qué tengo miedo, vergüenza y de qué me siento culpable? ¿Qué estoy queriendo o qué a veces se me pasa por la cabeza o qué sueño en algunos momentos en los que me siento bien? Que luego el miedo, la vergüenza o la culpa me hace descartarlo, olvidarlo, da igual que lo hayas racionalizado, ¿vale? Da igual que primero aparezca el sueño, lo que quiero, después aparezca el miedo y después aparezca una
razón superpotente que te hayas dado, que te hayas pensado de por qué no debes hacerlo y hayas justificado ese miedo. Vuelve atrás, vete antes de la razón, vete a ese miedo, ¿vale? Vete a esa vergüenza y vete a esa culpa y escribe qué te ha paralizado a hacer en la vida o qué te está paralizando a día de hoy en la vida esas emociones. Mira, estas 3 preguntas, contestar estas 3 preguntas son la base, son el cimiento sobre el cual encontrar un sentido de vida. Porque si en tu subconsciente, si dentro de ti hay una programación, hay algo que ya está contestando esas preguntas por ti y que no estás sacándolas a la luz, eso es lo que va a dirigir esa búsqueda. Cuando hayas sacado esas 3 preguntas a la luz, cuando hayas reflexionado sobre ellas, cuando las hayas escrito, una vez que hagas consciente quién es Dios, cuáles son tus miedos, cuál es tu vergüenza, cuáles son tus cosas únicas, ¿vale? Después de escribirlas va el trabajo sobre ellas. Es decir, vale, he escrito sobre Dios, aquí veo un conflicto, voy a resolverlo, voy a trabajar en él, voy a buscar, ¿no? O sea, si he detectado estos miedos, si ha salido esta vergüenza, si ha salido este sueño que antes tenía y que he paralizado en mi vida por un miedo, por una vergüenza, por una culpa. Vale, ahora lo has hecho consciente, pero ahora toca el trabajo, ¿no? Toca el decir, ¿cómo deshago este miedo? ¿Cómo voy deshaciendo el nudo? Las cosas no estamos acostumbrados a págame y yo te contesto la pregunta, te hago así, vale, ya tienes propósito, venga, tírale. No funciona así, de verdad. O sea, párate, reflexiona sobre cada una de las cosas que has escrito y haz un trabajo sobre cada conflicto que veas ahí. A lo mejor necesitas días o semanas para cada escrito que hayas hecho, para ir resolviéndolo, para ir buscando, para ir viendo, decir, si estoy viendo un Dios castigador o si estoy en conflicto con Dios o si tengo rechazo a ese concepto, voy a entrar en mí, voy a ver por qué. Voy a ver qué me han dicho de pequeño, voy a ver qué me ha pasado en mi vida para tener ese conflicto, ese miedo, ese rechazo, esa ira, ese odio a Dios, ¿no? Hay gente que está enfadada con Dios. Entonces, lo primero es eso, ir resolviendo todas las cuestiones que hayas escrito. Pero te aseguro que cuando resuelvas esas 3 preguntas, las hagas conscientes, cojas las partes conflictivas de cada una y te pongas a trabajar en ellas, sé que lleva tiempo, pero te aseguro que la pregunta de ¿cuál es mi propósito? Va a desaparecer. No te va a hacer falta contestarla porque se va a dar. Va a ser la consecuencia natural. Porque esa pregunta y esa incertidumbre y ese conflicto aparece porque tenemos esos conflictos de fondo, esos bloqueos internos que lo transformamos en una justificación en forma de pregunta para convertir nuestro propósito en buscar nuestro propio propósito, ¿no? Y tirarnos así, pues años y no tener que enfrentarnos a nuestro miedo, no tener que enfrentarnos a nuestra vergüenza, no tener que enfrentarnos a quién es Dios, a qué tenemos único, a qué nos hace diferentes. Entonces, contesta eso, resuélvete dentro de esas 3 preguntas, resuelve tus conflictos y te aseguro que el resto de la pregunta ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Se va a dar por consecuencia de ese trabajo. Y te voy a ofrecer algo, y es que si te atascas en esas preguntas, si descubres conflictos en esas 3 preguntas en los que dices ya no soy capaz de seguir, quiero que me contactes o me escribas en los comentarios de este vídeo y me comprometo a que voy a intentar ayudarte con otro vídeo o contactándote personalmente para intentar resolver ese conflicto, que lo deshagas y avances hacia el siguiente paso. Muchas gracias por dejar que te comparta, espero que este vídeo te haya servido, espero de corazón que puedas aplicar esto y espero que si surgen dudas y bloqueos sobre estas 3 cuestiones me los escribas y poder ayudarte a seguir avanzando en este camino. Gracias por llegar hasta aquí y si estás suscrito o te suscribes, nos veremos en el próximo.